Para no grabar. Eh, bueno, espero que hayan tenido un buen receso, digamos, que hayan descansado harto. Eh, Vamos hoy esta clase a estudiar aritmética modular, ¿ya? Que es una buena introducción para lo que van a ver más adelante, que se llama teoría de grupos, que la van a ver en estructuras algebraicas y de anillos también. Van a ser nuestros primeros ejemplos no tan triviales o no tan familiares de grupos y de anillos. Esperen un poquito más. Disculpe. Entonces, antes del receso, nosotros estuvimos estudiando las congruencias de módulos. Y yo les contaba que para la vuelta, o sea, ahora, vamos a estudiar cierta aritmética de estas clases, de estas congruencias, asociadas a estas congruencias. Entonces vamos a tener como otros objetos que también se van a sumar, que también se van a multiplicar, ¿ya? Es una aritmética, igual que los números enteros. Y más adelante, entonces, va a ser una primera fuente de ejemplos para entender los grupos, los anillos, las estructuras algebraicas en general, que van a ver más en abstracto, más adelante. Entonces, este es un ejemplo todavía más material, más aterrizado, pero no tan elemental como los enteros, los racionales, los reales, los complejos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es la aritmética modular? Como les decía, va a ser importante que retomemos un poquito lo que son las clases de congruencia y entonces vamos a darle una aritmética a este objeto nuevo, ¿ya? Que van a ser las clases de congruencia. Entonces, clases de congruencia y su aritmética. Eso es lo que vamos a ver en clase y si es que alcanzamos a terminar, aquí me faltó algo que no alcanzó a aparecer en el índice. Vamos a alcanzar también, probablemente hoy día, y si no hoy día, mañana, el viernes, a probar algo que les he venido prometiendo. Ya estamos más o menos cerca de eso, que es por qué funciona el criterio de congruencia módulo 9. ¿Ya? Y va a quedar de ejercicio para su guía, quizás podría incluso formar parte de la tarea más adelante, probar de forma análoga los criterios de 3 y de 11, ¿sí? De divisibilidad módulo 3 y módulo 11. Eh, entonces esa va a ser una de las conclusiones que vamos a poder sacar con lo que vamos a trabajar hoy día. Ya, entonces tratemos de recordar igual un poquito lo que era la congruencia de módulos. ¿Qué significaba que un número fuera congruente, por ejemplo, a otro módulo n? Vamos a tratar de recordar qué significaba eso. O sea, ¿qué significaba, por ejemplo, que A fuera congruente a 1 módulo 3? ¿Puede responder a eso? Partimos con Bianca para variar. Creo que era que arrojaban el mismo resto, algo así era, al dividir por Ya, el número del módulo. ya. Súper, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué resto arroja A cuando yo divido por 3? Ah, eh, mm, eh, Fíjate, tú me dijiste, significa que el A arroja el mismo resto que el 1 al dividir por 3. ¿Cuál es el resto que arroja 1? mm, ay, A ver, no sé, veamos, veamos. ¿3 por cuánto? Para no pasarme. por cero. Ya. ¿Cuánto queda el resto Ah, y el entonces? uno. 1. ¿No es cierto? Cuando este numerito, de hecho, podríamos ver en general, cuando este numerito de acá es menor, o está entre 0 y n, en este caso 3, sin incluir el 3,
es precisamente el resto, de hecho, ¿no es cierto? Entonces, esta es una manera elegante de decir que A da resto 1 al dividir por 3, ¿no es cierto? O sea, aquí en el fondo se está diciendo que A es igual a 3 por algo más 1, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ¿cómo yo podría, aquí podría yo traducir, no sé, o será verdadera o falsa la siguiente afirmación? Que 7 es congruente a 2 módulo 5. ¿Será verdad, Claudia? ¿Arrojará 7 el mismo módulo, el mismo resto, perdón, que 2 al dividir por 5? Cristóbal, ¿será verdadera o falsa esta afirmación? Daniela, Es verdadera es verdadera, ¿no es cierto? ¿Y por qué es verdadera, Daniela? porque si divido 7 en 5 me da resto 2. Sí, ¿no es cierto? Cociente 1 y resto 2. Súper, gracias, Daniela. Y si yo cambiara el módulo, entonces, por ejemplo, pusiera aquí módulo, no sé, módulo 8, ¿seguirá siendo verdad esta afirmación? ¿Quién me responde ahora? Ya no sería verdadero. Ya no sería verdadera, ¿no es cierto? Y es porque dan restos distintos. De hecho, el 7 da resto 7 y el 2 da resto 2, porque son números que están entre 0 y 7, o entre 0 y 8, si quieren, sin incluir el 8. ¿No es cierto? Entonces, es importante, es súper importante esta parte, ¿ya? O sea, cuando yo digo que dos números son congruentes, tengo que decir módulo qué, ¿ya? No es que sean congruentes a secas, es importantísimo especificar en qué módulo estamos trabajando. ¿Sí? Si no, 7 congruente a 2 no dice nada, digamos. Entonces, esto es súper necesario. ¿Ya? Entonces, esta era la congruencia de módulos. Y nosotros vimos también, o se podía inferir, digamos, de cómo estaba definida. ¿Se acuerdan de cómo estaba definida o no? ¿Qué significaba en términos algebraicos, o en términos de divisibilidad, mejor, digamos? Que A fuera congruente a B, módulo N. ¿Lo recuerdan? ¿No recuerda? Fernanda, ¿me vas a decir algo? Fernanda Balboa. ¿Cómo yo podía traducir en términos de divisibilidad esta expresión? N tenía que dividir a alguien. Lo probamos, que era equivalente. Profe, perdón, llegué recién, venía un poquito tarde, lo siento. ¿Ya? Estamos recordando, Fernanda, lo que significa la congruencia de módulo. Entonces estuvimos viendo un par de ejemplos numéricos, ¿ya? Y ahora quería que tratáramos de recordar en términos de divisibilidad. ¿Qué significaba que A fuera congruente a B módulo N? ¿Sí? O cómo se podía, aquí era equivalente. Era equivalente a que N dividiera a cierto número. ¿Qué numerito era ese?
Fernanda Mora, quizás, ¿me puede ayudar? Divídala. No necesariamente. No es a la, salvo que el B fuera 0. Tiene que ver con el A y con el B. Cole Matías, divide a la resta entre ellos. Gracias, Fernanda, igual. Entonces, que el n divide a la resta entre ellos. Y vimos que eso era equivalente. Que dos números fueran congruentes, o sea, dos números daban el mismo resto. Al dividirse por n, sí, solo sí. O sea, eso equivalía a que n divida a la diferencia entre ellos. ¿Sí? Y la demostración tenía mucho que ver con que estos números se escriben como n por k más un resto, k1, r1, y el a es n, un k2 más r2. Entonces, de alguna manera, lo que tenía que pasar para que el n divida es que el r1 se cancele con el r2. ¿Ya? Y eso es el equivalente, digamos, a que tengan que el r1 sea igual al r2. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar. Por ahí iba la demostración, ¿no? Solo que había que escribirla bien. Gracias, Fernanda, y gracias, Matías y Luis también. Entonces, este concepto de la congruencia, uno se podía dar cuenta de varias cosas, se puede probar que es una relación de equivalencia, no vamos a ahondar mucho en lo que es eso, pero si es que lo conocen ya, es que A es congruente a A siempre, ¿sí? Porque si se dan cuenta, N divide a menos A, porque A menos A es 0. Todo N divide a 0. Entonces, un número siempre es congruente a sí mismo, que es obvio además, porque obviamente queda el mismo resto que él, ¿no? Entonces podemos verlo con esto o con la caracterización que es tener el mismo resto al dividir por n. Módulo lo que sea. Módulo n para todo n. También A es congruente a B, módulo n, es equivalente con que B sea congruente a A. ¿Sí? Eso también es fácil de ver. O sea, si A tiene el mismo resto que B, B tiene el mismo resto que A. Es como decir lo mismo, ¿no? Porque en realidad esto se traduce a que los restos sean iguales. ¿Sí? Y la igualdad es una relación de equivalencia. Y también se puede ver con divisibilidad, ¿no? Porque si n divide a b menos a, eso es equivalente a que n divida a menos b. ¿Sí? Porque uno es el inverso del otro, el opuesto. ¿Ya? Y además uno puede probar que a es congruente con ab módulo n y b es congruente a c módulo n. Entonces, a es congruente a c. ¿Ya? O sea, es transitivo esto, como el signo igual, como la relación de orden, como la inclusión de conjuntos, ¿ya? Como la divisibilidad, todas esas relaciones. Entonces esto se porta parecido al signo igual, ¿sí? Así como el divisible, el divide se comportaba parecido al menor, o al menor o igual, la congruencia se porta parecida al signo igual. Se dice que es una relación de equivalencia, ¿ya? Y las relaciones de equivalencia tienen la propiedad interesante de que dividen las cosas en clases, ¿ya? O sea, yo tengo todos los números naturales y digo la congruencia módulo, no sé, 5. Va a dividir, esto lo vimos también, a los naturales en varios conjuntos separaditos unos de otros. ¿Sí? La más común que uno ve es la congruencia módulo 2, ¿no? Que esa tiene como nombre ya conocido. Todos los números que son congruentes a 0, que sería el 0, el 2, el 4, el menos 2. Y acá todos los números que son, los números que son congruentes a 1, el 1, el 3, el menos 1, el menos 3, etc. ¿Cómo le llama uno a estos conjuntos? Eso era los Habitualmente. pares y pares. Los pares e impares. Bien, Luis. Gracias. Los pares y los impares, ¿no? Y otros módulos, no, mejor no van a tener nombre. ¿Ya? No, este de nombre de pares e impares no va a estar. Pero aquí, por ejemplo, que esté todos los que son de la forma 5K, los múltiplos de 5. Estará el 0, el 5, el menos 5, el 10, el menos 10. Todos los que son de la forma 5K más 1, los que tienen resto 1. Todos los que son de la forma 5K más 2, que tienen resto 2. Todos los que son de la forma 5K más 3, que tienen resto 3. Y todos los que son de la forma 5K más 4. Y son todas las posibilidades, porque un número al dividir por 5 va a tener resto 0, 1, 2, 3 o 4. Y se acuerdan que esto ya lo hemos usado para hacer algunas demostraciones.
¿Quién se acuerda? Estaba en la tarea, por ejemplo. Ya le preguntamos respondió Luis. Quizás, ¿quién viene después? Matías Escalona. ¿Te acuerdas para qué hemos utilizado esto de que los naturales, o no los naturales, perdón, los enteros? Estaba todo este rato hablando de los enteros. ¿Para qué hemos usado, Matías, que los números enteros yo los pueda separar, por ejemplo, en pares o impares, o por ejemplo, en estas 5 clases de números? Para la divisibilidad, ¿o no? Claro, o para restos también. ¿Te acuerdas que buscábamos para un problema bien particular de la tarea? Aparecían los tríos pitagóricos, ¿no? Y por ejemplo, yo les pedía probar ciertas cosas. Que por ejemplo, no podía, que alguno de estos era divisible por 5. ¿Sí? Como esa. Entonces, ¿cómo uno puede, cómo lo hacíamos para demostrar eso? ¿O cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan o no? Bueno, para los que no están no lo han visto, yo subí la pauta también de la tarea. Ahí está cómo se hacía cada ejercicio. Y lo que era bastante útil era saber qué resto podía tener o no un cuadrado perfecto, módulo 5. ¿Cómo yo podía ver todos los restos posibles de un cuadrado al dividir por 5? ¿Cómo demostraron cuáles eran los posibles cuadrados? Matías Vázquez. ¿Cómo se hace eso? No me acuerdo, profe. ¿No? ¿Alguien se acuerda de cómo lo hizo en su tarea? ¿No? Bueno, lo que uno hace, les recuerdo entonces, es ponerse en los 5 casos. Hago este primero, hago este primero, este primero, este primero, o sea, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, hago, no sé, pues primero, si es de la forma 5K, cuando lo eleve al cuadrado me va a dar 25K cuadrado, que lo puedo escribir como 5 por 5K cuadrado, así que da resto 0. El siguiente caso es 5K más 1. Y al cuadrado, ¿no es cierto? Me daba 25K cuadrado más 10K más 1, que lo puedo escribir como 5 factor de 5K cuadrado más 2K más 1. Entonces tiene resto 1, fíjense. Entonces está por 5 y el resto es 1. Y así yo podía encontrar los distintos restos posibles, ¿no es cierto? Exactamente, Jocelyn. ¿No es cierto? Veo de las posibilidades para un número cualquiera y ahí reviso para sus cuadrados. Súper bien. Entonces, lo que quiero que piensen ahora es ¿por qué puedo hacer eso? Exactamente. ¿Por qué puedo hacer eso? Y es porque pasa esto, porque se dividen en clases, porque cualquier número entero va a estar en exactamente una de estas clases. También, Luis, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a pillar una manera más rigurosa, ¿no? Y es precisamente que no hay tantos casos, que son finitos casos. En este caso, por ejemplo, son 5 casos. Aquí son 2 casos. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar eso ahora. ¿Ya? Esta es una introducción media larga, pero también es para que nos vayamos acordando de lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces, clases de congruencia. Vamos a recordar lo que son, que lo definimos en la clase pasada. ¿Ya? Y las clases de congruencia, ¿qué van a hacer? Entonces, vamos a decir que todos los enteros, todos los enteros, que dan resto a, al dividir por n, van a formar la clase de congruencia de a. ¿Ya? Entonces, fíjense que van a ser todos los enteros de la forma nk más a. ¿Sí? Nk más a. Para k en los enteros. Todos los de esta forma. ¿Sí? De todos los números de esa forma, con cualquier k, van a dar resto a al dividir por n. ¿Sí? Y se va a denotar, para no estar escribiendo toda esta notación de conjuntos, de esta manera, como n por los enteros más a. Entonces, ¿qué? Este es un conjunto, fíjense. ¿Ya? nz más a. Y en ese conjunto viven todos los enteros de la forma n por un entero más a. ¿Sí? Bueno, y si el a fuera 0, para no estar escribiendo más 0, vamos a escribir solamente nz.
¿ya? Son todos los enteros de la forma n por un entero. Los múltiplos de n. ¿Sí? ¿Se entiende la definición? Entonces, es la familia de todos los enteros de esa forma. ¿Ya? Entonces, veamos algún ejemplo. Y los dos ejemplos más comunes van a ser este y este, que son la forma que tenemos ahora entonces de escribir los enteros pares y los enteros impares. Los enteros pares entonces ahora los podemos escribir como 2z. Pues son todos los enteros de la forma 2 por un entero. 2k, 2n, como quieran. ¿Ya? Y los 2z más 1 son los impares, que son todos los enteros de la forma 2n más 1. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la notación? ¿Quiénes serían, entonces, por ejemplo, o quiénes vivirían, ejemplos de cosas que vivirían en el conjunto 3z más 1? O 3z va a empezar. ¿Qué cosas viven en el conjunto 3z? ¿Quién quedamos? A ver, quedamos en Matías, Sebastián. Sebastián era, ¿no? Está medio raro esto del Zoom. Sebastián Soto. ¿Qué, qué número se te ocurre que viva aquí, en el conjunto 3z? Van a ser números de la forma 3k, con k en los enteros, o 3n, 3n, como prefieras. ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿O alguien más? Serían los múltiplos de 3, ¿cierto? Los múltiplos de 3, sí. Todos los que Todos darían los resto múltiplos de 0. 3. Todos los que dan resto 0. O sea, los múltiplos de 3. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Se puede empezar con el mismo 0, profe? Sí, con el que usted quiera, sí. Son ejemplos. Porque no los podemos escribir todos. Si esa es la gracia de ocupar esta notación, que no los puedo escribir todos porque es un conjunto infinito. ¿Se dan cuenta que es un conjunto infinito? Entonces, ya el 0, el 9, ¿quién más? El 3, El 3, el 6, ¿harán más? El 6, el 12, 12 ya. Al otro lado, para que no eche de menos ciertos numeritos, que parece que se están olvidando que menos existen. 3, El -3, menos 6. con la Bianca. Y muchos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Bianca. De hecho, los puedo ordenar más o menos, ¿no? Podría poner 3 puntitos para acá y poner los negativos por un lado, pero da lo mismo, ¿sí? Este es el conjunto donde están todos los múltiplos de 3. Y es infinito. Entonces no lo puedo escribir así cada vez que quiera. ¿Se dan cuenta que sería algo muy poco práctico escribir esto a cada rato? Entonces esto se escribe así, 3z. Son todos los múltiplos de 3. ¿Ya? Ahora, ¿quién será entonces 3z más 1? ¿Quién me da un ejemplo de alguien que viva aquí en 3z más 1? El 4, Ya, el 4, que se escribe como 3 por 1 más 1. Otro ejemplo, a ver, vamos en orden. La Bianca me dio otros ejemplos ya. Claudia Fernández. ¿Qué otro numerito vivirá en 3z más 1? Sí, recordemos que son enteros de la forma 3k más 1. Ya, Profe, ya dijeron el 7. el 7. La Jocelyn dice también el 10. Se les olvida uno bien importante, El porque 1. como acá partieron del 0, 1. ya, el 1. El 13, el -2, eso. No nos olvidemos de los negativos. También están aquí los negativos. Estamos en los enteros. Bien, Fernanda. -2, el menos... Ya, y tampoco soy tan rápido, pero el -5, ¿no es cierto? Súper. El -8, y así. ¿Cierto? Estoy bien con el -8, ¿no? Sí. Y hay infinitos números también. Y la otra clase que podría tener entonces, o la siguiente clase va a ser 3z más 2.
¿Quiénes vivirán en 3z más 2? El 2. El 2. ¿Quién más? El 8, El 8, el 11, el 11, el 5. Se me olvidó el 5. El menos 5 y el menos 1. Solo el menos 1 te creo. El menos 5 parece que no. El menos 5 y el de 3z más 1. Sí, justamente. Aquí estaría el menos 4. Y el menos 7. Y el menos 10. ¿Sí? Y seguimos. ¿Ya? ¿Y cómo será ahora entonces? La siguiente clase que se tendría que poner es el 3z más 3. ¿Quiénes vivirán en el 3z más 3? También todos los múltiplos de 3. Ah, ¿serán los mismos de acá o no? Y como los conjuntos no importa el orden, ¿no? Eso es algo importante de cuando uno ve conjuntos. En los conjuntos no importa en qué orden escriba uno las cosas, ¿ve? Entonces igual es como importante eso. Entonces 3z más 3 es el mismo 3z, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no necesito escribirlo de nuevo. Era este. El 3z más 3 es la misma cosa, el mismo objeto, exactamente el mismo objeto. Y el 3z más 4 estará ya aquí en la lista, ¿no? Ahí vuelve a Sí, ser sería 3z lo más mismo el 1. 3z más 1. 3z más 1. Muy bien, ambas. Súper, súper. Entonces, en el fondo lo que está pasando es que, bien, estos conjuntos, estas clases son infinitas, cada una de ellas tiene infinitas cosas adentro, digamos, pero la cantidad de clases es finita, así como hay números pares e impares nomás. No hay infinitas posibilidades, para 3 también, y para cualquiera va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Hay solamente n clases, de hecho, ¿sí? Módulo n hay n clases. ¿Sí? Del 0 hasta n-1. Aunque también podría ponerles otro nombre, ¿no? O sea, yo no es 3z más 1, podría haberle puesto 3z más 4, ¿no es cierto? Es el mismo 3z más 1. Y también es el mismo 3z más 7. De hecho, podría haber elegido cualquiera de estos enteros. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que el 3z más 13, y etcétera. ¿Ya? Pero en matemática, ¿no es cierto? Uno trata de que las cosas queden más o menos siempre escritas igual. ¿Ya? Trata, porque no siempre se puede. Eso es triste. ¿Ya? Entonces, hay veces que hay formas estándar de escribir las cosas y uno las busca. Por ejemplo, ya les enseñaron que no es bueno que quede escrito como 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Que ese número tiene otra forma más linda de escribirse, que es raíz de 2 medios, ¿no? ¿Sí? Y tal vez también ya tienen claro que escribir x cuadrado más 3x cuadrado más 1 tampoco es tan elegante, es mejor escribir 4x cuadrado más 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué prefiero esto y por qué prefiero esto? Si son lo mismo. Ay, ¿ya? La verdad es que porque es una elección nomás, ¿ya? O sea, hay razones detrás, y de cada una tiene razones particulares, pero cuando uno escribe expresiones algebraicas, uno prefiere escribirlas reducidas, ¿sí? Reducir los términos comunes, para que todos lleguemos más o menos al mismo resultado, ¿sí? Y entre otras cosas, será más sencillo trabajar con esto, qué sé yo. Igual aquí, para las raíces es más fácil aproximarlas cuando hay raíces solo en el numerador, no en el denominador. Eso ya no es tan importante hoy en día que tenemos calculadora, pero en algún tiempo fue importante, ¿sí? Si uno quería más cifras de precisión, podía partir trabajando de las que ya tenía. Eh, entonces, era preferible esta expresión, y hoy en día se sigue utilizando por estandarizar, ¿no? Estos dos son el mismo número, pero preferimos escribirlos todos de la misma manera. Entonces, de la misma manera, yo puedo escribir esta clase de muchas maneras. ¿Cuál será la favorita? Entre 3z más 4, 3z más 1, 3z más 7, adivinen cuál va a ser la favorita. Aquí no era 2, era 3.
3z más 13. Podría haber elegido 3z más menos 2, ¿cierto? ¿Cuál será la favorita? Porque sigo proponiendo 2, 3. El Para 3z ver más si... 1. Claro, está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, gracias, Bianca. Esta va a ser la favorita. Entonces, en general, vamos a preferir llamarle a las distintas clases módulo 3z como 3z, 3z más 1, 3z más 2. ¿Ya? Van a ser nuestros nombres favoritos. Luego más sencillo, más fáciles de trabajar. Más fácil sumar 1 con 2 que sumar 7 con menos 5, por decirlo de alguna manera. 6. ¿Ya? Bien, y ahora tratemos de entender un poquito cómo son estas clases, así como los números pares e impares uno se da cuenta rápidamente que vienen un par, un impar, un par, un impar, un par, un impar, y se van intercalando, ¿no es cierto? Y todos están a distancia 2 uno de otros. También pasa así con las otras clases. O sea, por ejemplo, aquí les coloqué las clases módulo 3 que habíamos estado estudiando, y uno se da cuenta de que no importa el n, siempre quedan puntos equidistantes. Cada clase de congruencia, módulo n, son puntos que están a distancia n entre ellos en la recta numérica. ¿Ya? Entonces aquí, para el caso módulo 3, tenemos en amarillo, tenemos la clase de 3z. La clase 3z es el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, y para el otro lado el menos 3, el menos 6, el menos 9. ¿Ya? La clase del 3z más 1, está en magenta, es el 1, el 4, el menos 2, el 7, y así. ¿Ya? Habíamos visto ya cuáles eran más o menos. Y el 3z más 2, ¿no es cierto? Solo de la forma 3k más 2, serían el 2, el 5, el 8, el menos 1, el menos 4, y así. Todos a distancia 3 entre ellos. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense que es como que lo que yo les conté hace mucho tiempo, ¿no? Que uno como que se da la vuelta, como con la hora, ¿sí? Como que voy en el 0, el 1, el 2, sumo otro y devuelvo a la misma clase. No es el mismo número, es el 3, pero está en la misma clase que el 0. ¿Sí? Y después si sumo otro, vuelvo a la misma clase del 1. Y si sumo otro, vuelvo a la misma clase del 2. Entonces esto está de alguna manera matemáticamente describiendo ese fenómeno que a veces sucede, ¿no es cierto?, de que si voy avanzando llego al mismo lugar. No es el mismo punto, pero es la misma clase de equivalencia. ¿Sí? Entonces, lo siguiente es fijarnos de que esto se porta mejor de lo que uno piensa. ¿Qué pasará si yo sumo 2 puntos amarillos? ¿De qué color será el punto que me da de resultado? A ver, ¿podrá ser de distintos colores o será siempre del mismo color? Vamos ¿con quién voy? Con Cristóbal. Cristóbal Enríquez. Si yo sumo 2 puntos amarillos, ¿de qué color será el punto que me da? Disculpa. Yo sumo 2 elementos de la clase 3z. A ver, veamos. A ver, pero hagamos algunos ejemplos. ¿Qué pasará si yo sumo 0 más 0? No. Mira, fíjate, Jocelyn, que si yo tomo 2 amarillos, quiero ver qué pasa cuando subo entre amarillos solamente. ¿Qué pasa si sumo amarillo con amarillo? 0 más 3, ¿cuánto me da? Me da 3, ¿no es cierto? Que es amarillo. El 3 más 3 me da 6, también es amarillo. El 3 más menos 3 me da 0. Y uno se puede poner aquí a sacar hartos. Menos 3 más 0, menos 3. Entonces, el amarillo se queda dentro de la misma clase. ¿Será eso lo que siempre pasa? A ver, probemos. ¿Qué pasará con los magenta? ¿Qué pasará ahora con los magenta? Los magenta son, por ejemplo, el 1. ¿Qué pasará el 1 si yo sumo 2
puntos de color magenta. A ver, ahora. Vamos con Daniela o con Fernanda, o con, en verdad, el que quiera responder por ahora. ¿Qué pasará cuando yo sumo dos puntos de color magenta? O magenta, magenta. A ver. O ya Queda en pongámosle otra nombre. clase de equivalencia. Queda en otra, Sí. ¿no es cierto? A No ver, varían los Bianca, si puntos yo sumo el celestes. 1, ¿cómo, Fernanda? No llegan, no dan los puntos celestes. Nos dan puntos celestes, bien, Fernanda. Fíjate que nos salimos, pero nos salimos siempre para la misma. Si yo sumo el 1 con el 1, por ejemplo, puedo elegir el mismo, me da 2, que es celeste. Si yo sumo el menos 1, perdón, estaba con magenta, el menos 2 con el menos 2, me da menos 4. Que aquí no está, pero sería cian. ¿Ya? Si yo sumo el menos 2 con el 1, me da menos 1, que también es cian. Si yo sumo el 1 con el 4, me da 5, que también es cian. No importa lo que elija. El 4 con el 4 me va a dar 8, que aquí no está, pero el 8 es cian. Entonces, ese primer fenómeno que descubrimos no era tan maravilloso, pero tenía cierta gracia. O sea, yo sumo dos cosas del amarillo, sigo en el amarillo. Si sumo dos cosas del magenta, me quedo en el magenta. ¿Y qué pasará ahora si sumo dos cosas del cian? A ver, veamos. 2 más 2, 4. Menos 1 más menos 1, menos 2. Menos 1 más 2, 1. Todos de color magenta. Se cambian entre ellos, parece. Si sumo 2 cian, me da un magenta. Si sumo 2 magenta, me da un cian. Y si subo un magenta con un cian, Amarillo. me da amarillo. Entonces voy a tener como una operación de colores. Miren qué bonito. En realidad, los colores se los puse yo, pero las clases de equivalencia se van a poder operar entre ellos. Si yo sumo un amarillo con un amarillo, no sé qué amarillo me va a dar, pero me va a dar un amarillo. Si yo subo un amarillo con un azul, con un cian, me irá a dar un cian. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces, sorpresa, al sumar números de dos clases de congruencia, digamos nz más a y nz más b, siempre obtenemos un número de la misma clase de congruencia. Se fijan que estamos empezando a hablar de clases de congruencia, porque claro, en términos numéricos yo estoy trabajando en los enteros, pero si me quedo solo con las clases de congruencia pasa algo bonito, también hay operaciones. ¿Ya? Entonces, la clase de nz más a y nz más b va a ser la misma clase de nz más a más b. ¿Ya? Eso hay que probarlo. ¿Sí? Aquí hicimos un par de ejemplos. Los ejemplos chiquititos, los hicimos con pelotitas. Está bien, eso hay que hacerlo, hay que explorar. ¿Sí? Pero para que algo sea matemáticamente correcto, hay que probarlo después. Entonces vamos a probarlo. Profe, ¿Cómo yo lo pruebo? ¿Ah? ahí entonces en esa suma los NZ siempre se mantienen, se conserva, o sea, no queda 2N más Z, queda N más Z. No, po, no. Claro. Entonces, como que la clase en la que estoy trabajando, las clases, el módulo, perdón, en el que estoy trabajando, que en este caso es 2, ese se mantiene. Es como en la congruencia de módulo, ¿sí? En la congruencia de módulo yo estaba en un módulo, no me quería cambiar de ese módulo. Aquí está pasando eso también, no me quiero cambiar de módulo. No me quiero cambiar porque, de hecho, no puedo, ¿no es cierto? Es como que estoy viviendo en ese mundo. Estoy en por ejemplo, y ahora si lo piensan, tiene más sentido lo que probablemente hayan visto antes, que si yo sumo dos pares me da un par. Si yo sumo un par con un impar, me da un impar. Si yo sumo un impar con un impar, me da un par. Con esas tres reglitas, ¿no? Que ahora van a tener mucho más sentido en este contexto más general. ¿Sí? Si yo cambio el 2 por un 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Para demostrar esto, poder ocuparlo con libertad. Tengo que ver que si yo tomo cualquiera de la clase nz más a y cualquiera de la clase nz más b, la suma está en la clase del nz más a más b. ¿Cómo puedo hacer eso?
Sí, es una implicancia. ¿Cierto? Es una implicancia. Si yo tomo algo acá, lo que yo quiero probar es una implicancia. Entonces, yo quiero partir con dos cosas. Y yo quiero ver que si X está en NZ, ay, qué fea mi letra, más A, y, ¿no es cierto? Y está en NZ más B, y pasa esto, ¿no es cierto? Entonces, X más Y está en NZ más A más B. Lo que quiero ver es que da lo mismo qué puntitos de esta clase tome, qué puntitos de esta clase tome. La suma siempre va a estar en esta clase. Tengo que poder probarlo. ¿Ya? Lo que hicimos con los puntitos. Aquí le estoy diciendo además cuál clase es. Entonces, ¿qué estoy diciendo extra? Extra estoy diciendo que si yo subo puntos del amarillo, voy a dar amarillo. ¿Por qué? Porque el punto amarillo, recuerden, es de la 3Z más 0. ¿Ya? Entonces, si yo subo 2 amarillos, voy de la clase 3Z más 0, 3Z más 0. Entonces, 0 más 0 es 0. Entonces, debería llegar a la misma clase amarilla, al 3Z más 0. Si han con magenta con magenta, estoy con 2 puntos de la forma 3Z más 1. Entonces, yo les digo, si ustedes toman dos cosas de la clase 3Z más 1, entonces el resultado les va a dar en la 3Z más 2, que es 1 más 1. Y es la cian. Y eso es lo que habíamos visto. Si toman de la 3Z más 2, dos elementos distintos de la 3Z más 2, ¿en qué clase debería estar? En el más 1. No, si yo tomo uno del 3Z, ya sí, pero un poquito, no nos Acá que saltemos tantos pasos. Más 4, ¿no? Pero ya vimos que 3Z más 4 era lo mismo que 3Z más 1, que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y si tomo uno de la 3Z más 1 con uno de la 3Z más 2, me va a dar en la 3Z, porque 2 más 1 es 3. Pero 3Z más 3, ¿no es cierto? Es lo mismo que 3Z. ¿Ya? Entonces, esa es como la gracia. Ahora además voy a saber a qué otro color voy a llegar. ¿Ya? ¿Cómo hago esa implicancia entonces? Volvamos a la implicancia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo demuestro una implicancia? Que vamos también trabajando y recordando lo que es de demostraciones. ¿En qué me quedé? Me quedé en Daniela, creo. Daniela, ¿cómo demuestro una implicancia? ¿Cierto? Esto es algo de la forma P implica Q. No, Jocelyn. Las implicancias son para un puro lado. Esta es una Ah, cosa de la forma P implica Q. asumimos en este caso P es verdadero para ¿Ya? probar. ¿No es cierto? Entonces partimos de P y vamos a Q. Asumimos P. Entonces vamos a asumir, entonces, P, ¿qué será? Claro, está bien, Jocelyn. El bicondicional o doble implicancia hay que probar primero uno y después el otro. O sea, aquí vamos a partir con un X en NZ más A y un Y en NZ más B. Y vamos a tener que a partir de eso probar que X más Y está en, por eso el símbolo, ¿no? En NZ más A más B. ¿Ya? ¿Y cómo? Entonces parto de acá. ¿Cómo son dos elementos que viven acá? ¿Cómo puedo hacer yo para trabajar? Porque para poder ir de acá para acá tendré que poner ecuaciones, ¿no? De alguna manera. Y gracias, Daniel. Fernanda, ¿cómo podría yo llevar estas dos afirmaciones a ecuaciones? ¿Qué significa que X viva en ese conjunto? En el conjunto NZ más A. En nuestro ejemplo podría haber sido, por ejemplo, 3Z más 1, en el ejemplo. ¿Qué puedo decir yo de X? ¿Cómo lo puedo escribir para poder trabajar? Porque X y Y así solitos no me dicen nada. A expresarlo con el algoritmo de Euclides. ¿Cómo sería eso, Luis? ¿Cómo se puede escribir el X? Sería un... Esto, esto es No sé si- sugerente, ¿ah? Esta forma de sí, escribirlo que los ayude. Es una forma, se ve rara, pero es una forma amigable en realidad. El X se escribe de cómo. el n por z más a. Ya, pero no le pongamos Z, porque Z es un conjunto. Claro, ¿Sí? por un Pongámosle un k. nombre, un K. ¿No es cierto? Bien, Luis. ¿Y el I cómo se escribe?
un n, ¿y ese tiene que ser el mismo o puede ser distinto? ¿Será el mismo? ¿Dará el mismo cociente? Sería mucha coincidencia, ¿no? Tengo que tratar de ponerme en el caso más general. El K aquí es el cociente. No va a ser el mismo en general. Ah, entonces un m. Uno le pone K1, K2, o ya, ya. Pero eso, más B. Algo más B. ¿Ya? No le voy a poner nombre porque lo tengo puesto aquí en la diapositiva. Creo que le puse K y L. Sí, K y L. Entonces, cualquier par de números de estas clases van a ser de la forma nk más a y nl más b, respectivamente. El k y l van a ser algunos enteros, pueden ser positivos, negativos, grandes, chicos, ¿sí? Cualquiera. Entonces, ahí yo me estoy dando dos elementos cualquiera, cada uno en una de estas clases. ¿Y qué haré con ellos ahora? Para tratar de probar que la suma vive acá. ¿Qué hago con mi nk más a y mi nl más b? Fernanda Mora, a ver. ¿Cómo lo podría hacer? Ahora que sí tengo expresiones algebraicas, ¿no? Bueno, pero podríamos sumarlas nomás, ¿no? Ahora que ya, esa era la gracia de darle expresiones algebraicas, porque yo quiero ver ahora que la suma de estas dos cosas vive en esta clase, ¿sí? O sea, como en nuestro ejemplo de acá con puntitos, si yo me doy dos cosas de color magenta, que la suma efectivamente siempre sea de color cian. Entonces tengo que ver qué pasa con la suma. En este caso, por ejemplo, el 1 se escribía como 3 por 0 más 1, y el 4, 3 por 1 más 1. Hay que ver que la suma sea de la forma 3 por algo más 2. ¿Qué pasa con la suma? Tengo el nk más a y el nl más b. Entonces fíjate o fíjense que puedo tomar las dos cosas que tienen n y factorizar, ¿sí? Y me queda n factor de k más l. Y el a más b me queda solito. Y ahí está, porque k más l es un entero. Entonces esta expresión de acá, este número, la suma, vive efectivamente en nz más a más b. Se escribe de la forma n por un entero más a más b. Estamos listos. ¿Se ve? ¿Alguien le queda alguna duda? ¿A qué le queda alguna duda? ¿No? Ya, les No, profe. cuento que hay personas más osadas que yo. Hay personas que escriben las clases así que podrían encontrarlas así, por ejemplo, en el libro Gareth and Jones, que es uno de los libros que están en la bibliografía, que escribe las clases así. Esta es la clase, otra forma de escribir, digamos, el NZ más A. Mi problema es que no aparece la N por ninguna parte, entonces hay otras personas que le ponen como subíndice la N, la clase módulo N del A o del B. Ya, a mí me gusta esta escritura, aunque es un poco más engorrosa, ¿no es cierto? Un poco más larga quizás, pero siento que da, como que recuerda más lo que representa, que es un n por un entero más a. ¿Sí? Pero se la pueden topar por ahí cuando estén buscando. Hay gente que escribe así las clases. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a dar una definición. Vamos a definir la suma de dos clases de la manera que está acá. O sea, la suma de nz más a con nz más b va a ser nz más a más b. Fíjense que este símbolo de acá, con este símbolo de acá y este símbolo de acá, son todos iguales, pero son todos distintos. ¿Cierto? Todos distintos. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo nz más a, este símbolo de acá es pura notación. ¿Sí? Esto de acá es un conjunto, y esto de acá es un número, suma entre conjunto y número no hay, ¿no es cierto? Entonces, toda esta es una expresión nada más, simbólica. Es una pura cosa, como les decía, hay gente que la escribe así, o así, cuando quieran especificar el n. Entonces, ese signo más de ahí, ese signo más de ahí, y ese signo más de ahí, son pura notación.
En realidad no estoy sumando nada. Acá hay un conjunto, acá hay un número. ¿Ya? Esa es la primera cosa. De hecho, podría ahorrarlo. Esto lo podría escribir como que la clase de A más la clase de B es la clase de A más B. Sería otra forma de escribir exactamente eso de ahí. O la clase de A módulo N con la clase de B módulo N es la clase de A más B módulo N. Esa es otra forma de escribir. Entonces, ese signo más es solo notación. ¿Ya? Podría escribirlo de otra manera, como esta. Ahora, este signo más de acá es el más de siempre. Es la suma entre dos números. Como este más de acá. El mismo. Ese más de ahí es una suma de números. El A es un número, el B es un número. Se suman números desde hace caleta de tiempo. Pero este más de acá es nuevo. Uno lo escribe todos como un más porque, ¿no es cierto? Porque se portan parecidos, digamos. Entonces, para que uno se va a andar enredando. Pero sí tiene que entender que este más es distinto del de acá. Porque este más es un más entre números, el que se re en verde. Mientras que el que está acá, el que está encerrado en azul, es una nueva suma que estamos definiendo. ¿Sí? De hecho, en principio uno primero debería darle otra notación. ¿Sí? No ser tan patúo, no sé, colocarle la suma módulo n, quizás, con un signo n ahí abajo. No sé. Pero en la práctica uno lo escribe como más, ¿no? Pero ahora lo que estoy sumando son clases de equivalencia, clases de congruencia, perdón. Son conjuntos, estoy sumando conjuntos. ¿Sí? O sea, ya no estoy sumando, como aquí en el ejemplo de acá, un punto amarillo con un punto amarillo, sino que estoy sumando todos los puntos amarillos con todos los puntos amarillos. Las clases. ¿Sí? Estoy definiendo esa nueva suma. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Esta es una nueva operación. Por eso dijimos que íbamos a ver aritmética modular. Vamos a ver aritmética de clases modulares o de clases de congruencia. Módulo entero. ¿Sí? O sea, una nueva suma. ¿Ya? Entonces, veamos un pequeño ejemplo. En módulo 5, por ejemplo, yo tengo la clase del 3 y la clase del 2, y las voy a sumar. ¿Cuál será la suma entre 5z más 3 y 5z más 2? 5z, de acuerdo a lo que ya vimos, más la suma entre 3 y 2. ¿Qué es 5? O sea, 5z más 5. Pero como vimos hace un rato, ya 5z más 5 es 5z nomás. ¿Ya? Esto entonces me está diciendo, en la otra notación, que de repente igual es bueno ver que se puede escribir de dos maneras, que la clase del 5, perdón, la clase del 3, módulo 5, más la clase del 2, módulo 5, es la clase del 0, módulo 5. ¿Sí? Hay varias maneras de escribirlo. Y otra manera de escribirlo es que 3 más 2 es congruente a 0, módulo 5. O sea que en este mundo del módulo 5, sumar 3 con 2 me da 0. 3 más 2 me da 0, si quieres. O 3 más 2 me da 5, pero el 0 es el mismo 5. Eso es lo que está pasando en este mundo. O, sí, es raro decir que es el mismo, pero es una manera de entenderlo nomás. En el fondo lo que significa es que viven en la misma clase de equivalencia o de congruencia. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, pero ¿Ya? Veamos un par de ejemplos más antes de seguir. ¿Qué pasará, por ejemplo, en la clase del 6 o en la clase del 4, que no la hemos tocado? ¿Qué pasará cuando yo sumo 2 más 1? ¿Cuánto es 4z más 2? La clase del 2 más la clase del 1. A ver, ¿quién me puede responder ahora?
Matías Escalona, ¿cuánto será la clase del 2 más la clase del 1, módulo 4? Sería la clase del 3, módulo 4. Súper. Que uno la escribe como 4z más 3, ¿no es cierto? O sea, si se fijan, efectivamente esta forma es un poco larga, ¿ya? Ustedes pueden preferir esta y yo no me voy a enojar. Es decir, que la clase del 2, módulo 4, más la clase del 1, módulo 4, es la clase del 3, módulo 4. ¿Sí? También se puede escribir así. O incluso como que 2 más 1 es congruente a 3. Módulo 4. Son tres formas de escribir lo mismo. ¿Sí? Aquí estamos usando congruencias de módulo. ¿Ya? Acá arriba estamos usando las clases. ¿Sí? Esta notación me extraña. ¿Ya? Y acá arriba estábamos usando esta notación de conjuntos también, de clase de congruencia. Ya es un poquito más difícil. ¿Qué pasará con la clase del 3 si yo la subo con la clase del 2? ¿Qué pasará, Matías Vázquez? La suma de eso sería la clase del 5 módulo 4. Bien, pero no nos gusta escribirla así. ¿Cómo nos gusta más? Con el corchete. No, 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 no. La clase del 5, el 5 es muy grande. Sí, sería como 4z más 1. 4z más 1. Gracias. Eso, ¿no es cierto? Preferimos los numeritos menores que 4 cuando estamos módulo 4. Entonces, digamos que módulo 4, y de repente se dice así, así de barsamente, aunque hay que entender bien lo que significa para decirlo así de barsamente, se dice que módulo 4, 3 más 2 da 1. ¿Ya? Díganlo con cuidado. No es que 3 más 2 sea 1. ¿Sí? Hay que entender que detrás de esto hay clases de equivalencia, estamos hablando de restos al dividir por 4, pero uno va construyendo pisos y no quiere cada vez bajar el primer piso. No quiero volver a hablar de los axiomas de los números enteros cada vez que estoy trabajando ahora. ¿Sí? Hay que recordarlo, la conmutatividad y qué sé yo, y hablaremos de ello en un rato más. Pero la gracia es no bajar cada vez hasta el final. Entonces ahora, una vez que uno entiende bien estas cosas, puede decir patudeces como que módulo 4, 3 más 2 es 1. ¿Ya? No hablar de, porque sí, se cansa la lengua, ¿no es cierto? Y se seca la garganta, tanto decir módulo, tanto decir la clase de. ¿Sí? Técnicamente tendría que decir la clase del 3 módulo 4 más la clase del 2 módulo 4 es la clase del 1 módulo 4. ¿Sí? Es un poco más corto decir que 3 más 2 es 1 módulo 4. Y si entendemos de lo que estamos hablando, todo va a estar bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, hay nuevas tablas de sumar. ¿Ya? Eso no lo puse en las diapositivas, pero lo encontré ahora que estaba en el otro libro y la verdad es que es interesante. Por ejemplo, módulo 3, hay una nueva tabla de sumar, unas nuevas reglas de la suma. ¿Ya? También hay quien, eso me olvidé, hay otra anotación. De repente la clase del 1 la escriben así, la clase del 1, con una rayita arriba. Otra manera de escribirlo. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar esa anotación o la de los corchetes para que quede más corto. Yo tengo solamente tres clases, el 0, la del 1 y la del 2. Y tengo la clase del 0, la del 1 y la del 2. ¿Qué va a pasar cuando yo sumo? Hay infinitas cosas en este mundo. Entretenido. Puedo escribir todas las sumas. ¿Cuánto da la clase del 0 con la clase del 0? A ver, vamos con Sebastián. Sebastián Soto. ¿Cuánto me da la clase del 0 más la clase del 0? El módulo 3. ¿No? ¿Alguien? ¿Cuánto da la clase del 0 más la clase del 0?
Da 0 más 0, módulo 3. Queda 0. 0 nomás, ¿no es cierto? Así como arriba, de hecho lo vimos. Miren, podemos volver acá atrás. Puntito amarillo con puntito amarillo, ¿qué nos daba? Puntito amarillo. ¿Sí? Amarillo con amarillo, amarillo nos dio acá. ¿Ya? ¿Cuánto nos da la clase del 0 con la clase del 1? ¿Qué me quiere responder ahora? ¿Alguien más? 0 más 1, ¿cuánto me da en este mundo? A ver, escribámoslo acá. 3z más 0, más 3z más 1. Vamos con Bianca. Sería 1. 3z más 1, ¿no es cierto? Entonces aquí Sí. puedo escribirlo en resumido así. Y para el otro lado da lo mismo, ¿no es cierto? La conmutatividad parece que la vamos a tener de nuevo. Porque como la definí así, pongo aquí b más a o a más b, lo puedo dar vuelta, ¿no? Así que esta tablita va a quedar como simétrica con respecto a la diagonal. 0 más 1 es lo mismo que 1 más 0. 0 más 2, entonces, Claudia, ¿cuánto nos dará? 0 más 2, módulo 3. Si yo aquí pongo un 2. ¿Cuánto me da 3? 3 es 3 o 0. La clase del 3 es la misma clase del 0, ¿no? Porque cuando yo divido el 3 en 3, me da resto 0. Cociente 1, resto 0. ¿Sí? Por eso el 3 aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba, el 3 era amarillo también. ¿Sí? Ok. Entonces, estábamos con Claudia, creo. No sé si me va a responder. 3z más 0 y 3z más 2, ¿cómo me da la suma? Sí, yo sería. El 4 sería el 1. Justamente, es de la misma clase, digamos. No es que sean el mismo número, pero en este lenguaje sí. Sí, la misma clase. Entonces, ¿cuánto sería, o Cristóbal, 3z más 0 y el 3z más 2? ¿Cuánto me da? Siguiendo esta misma ecuacióncita de acá. No está Cristóbal tampoco, parece. Sí, 3z más 2, súper bien. Gracias, Cristóbal. Entonces, claro, el 0 es como más o menos el más fácil, ¿no? Porque 0 más cualquier cosa me da la misma cosa. El 0, miren, en nuestra tablita ya se puede ver que el 0, de nuevo, es como el neutro. La clase del 0 se porta como el 0. ¿Sí? Lo sumo y dejo todas las cosas igual. Interesante. Entonces, tiene cosas en común esta nueva suma con la suma de enteros. Ya, vamos con los un poquito más difíciles. 1 más 1, ¿cuánto me va a dar entonces? Gracias, Cristóbal. Daniela, la clase del 1 con la clase del 1, o 1 más 1, ¿cuánto me da módulo 3? La clase del 2. Ya. Sigamos a ver entonces, ¿cuánto me da la clase del 1 con la clase del 2? La clase del 0. Gracias, Daniela. Y aquí sería lo mismo entonces, porque 2 más 1 va a ser lo mismo que 1 más 2. Y me queda solo el 2 más 2. Fernanda, ¿cuánto será el 2 más 2? Te tocó la más difícil. No, pero tampoco es que esté tan difícil. ¿Cuánto será la clase del 2 4. con la clase del 2? Ya, pero la clase del 4 no la quiero escribir así porque fíjate que ya tengo Ah, todo. entonces sería 0, ¿no? A ver, veamos. La clase del 4. ¿Cuánto me da 4 de resto al dividir por 3? Ah, no. 1. 1. 1. 3z más 1 me da si pongo 2 y 2. Entonces aquí tengo la clase del 1. Muchas gracias, Fernanda. Y terminamos. La verdad, uno puede dejar esta tablita guardada y no tiene que volver a sacar ninguna cuenta módulo 3. Son todas las cuentas posibles módulo 3. ¿Sí? Tengo todas las sumas. ¿Sí? No hay más. Porque las cosas son o congruentes a 0, o 1 o a 2. ¿Sí? Y esto ya lo han estado usando, si recuerdan la tarea. ¿Sí? Para la de tríos pitagóricos. ¿Sí? Si el resto era 1 y el otro era 1, el resto de acá tenía que ser 2. La suma.
Y así. ¿Ya? Esto, a la luz de esto va a ser mucho más sencillo. Entonces, fíjense que lo que resumimos en esta tablita, en el fondo, está súper bonito porque es la suma de los colores de los puntitos de acá. ¿Sí? Entonces, según esta tablita, si yo sumo un puntito amarillo con un amarillo, me da amarillo. ¿Sí? Porque la clase del 0 es el amarillo. Si yo sumo un puntito amarillo con uno magenta, me da magenta. Si yo sumo uno amarillo con uno cian, me da cian. Si yo sumo uno magenta con uno magenta, me da cian. Si yo sumo uno cian con uno cian, que es el 2 y el 2, me da magenta. 1. Si yo sumo el magenta con el cian, qué sé yo, me da amarillo. Y cian con magenta también amarillo. Y son todas las sumas posibles. Entonces, ahí tenemos la congruencia módulo 3. Pueden hacer otra tablita para el 5, pueden hacer otra tablita para el 4, para el 7. Para cada número entero habrá una tablita distinta. ¿Ya? Y le pueden buscar los patrones también, porque siguen ciertos patrones, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos suma. Y esa suma es conmutativa. Y tiene neutro de nuevo. ¿Tendrá inverso? Tal vez no había borrado todavía. ¿Tendrá inverso? A ver, pensemos. Si el neutro parece que es el 0, ¿no? El 0 se portó igual que un neutro. No le hacía nada a nadie. ¿Ya? Entonces, Depende del módulo, profe. veamos, el módulo 3 en el que estamos acá. Habrá elemento, el negativo, ¿cómo le llamaban? No era el inverso, pues, el opuesto. ¿Habrá opuesto? ¿Cuál será el opuesto del 0? Bueno, el 0, porque es el neutro. Pero, ¿cuál será el opuesto del 1? ¿El 1 más qué me da 0? El top. El 1 con el 2. ¿Sí? Parece que hay opuesto, ¿no? Porque el 1 con el 2 me da 0. El 1 con el 2 me da 0. Ah, son opuestos entre ellos, y estamos. Cada uno tiene su opuesto. El opuesto del 0 es el 0, ¿cierto? El menos 0, si quieren. El opuesto del 1, el 2. Y el opuesto del 2, claro, el 1. Y el opuesto uno le ponía un menos, ¿no? Y que de hecho coincide, ¿no? Porque la clase del menos 1 es la clase del 2. Y la clase del menos 2 es la clase del 1. ¿Sí? Entonces, es súper bueno, pues. Tengo las mismas reglas de la adición, que tenían los enteros. Estas clases se suman súper bien. La suma está bien, está buena, está bien definida. O sea, si yo sumo, elijo elementos distintos, digamos, llego a lo que tengo que llegar. Eso es lo primero. Entonces está bien definido. Puedo sumar. No solo puedo sumar, sino que además esa suma es buena. Hay neutro, al menos para módulo 3. Hay inverso, aditivo. Es asociativa, es conmutativa. Ya. ¿Cuál será el paso siguiente? Si tengo suma y hay inverso, aditivo, hay opuesto. ¿Cuál es la otra operación que podrá haber entonces? Si puedo sumar y cada elemento con esa suma tiene un opuesto, ¿qué otra operación puedo hacer? Espérenme un poquito, por favor. La recta. Súper bien, Luis. Vamos a, deme un segundito.
Disculpen. A mi mamá se le había desinstalado el Zoom y lo instaló de nuevo y no podía iniciar sesión bien. Entonces tenía que hacer una clase ahora. Mi mamá es profe igual, no sé si la conocen. Clase de pedagogía. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, si es que hay suma, y esa suma tiene un opuesto, decía Luis, y bien decía que lo siguiente sería entonces definir una resta. ¿Sí? No sé, habrá una resta de clases de congruencia, así como hay una suma. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Estamos bien. Entonces, tomo una clase y tomo otra clase y las podré restar. Y la resta no será nada más ni nada menos que la clase de la resta. Y va a quedar pulento así, ¿no es cierto? Pero hay que verificar que está bien definida. ¿Ya? Y aquí te voy a detener un poco. ¿Qué es este concepto de bien definida? Yo doy una definición, tengo que ver que ese concepto está bueno. ¿No es cierto? ¿Qué significará en este caso ver que está bien definida? Que esa suma que había dicho que no era suma, tiene que conservarse. Claro, Ese tiene que ser si yo NZ tomo, más el otro. école, o sea, a ver, estos son conjuntos, ¿no? Entonces el A y el B pueden ser distintas cosas. Porque, por ejemplo, vimos que la clase del NZ más 1 es la misma que el NZ más 4. Entonces el A podría ser 1 o 4. ¿Con cuál me inquieto? ¿Sí? Para sacar esta cuenta. Entonces, claro, la cosa es, si yo tomo cosas distintas, dos elementos distintos de esta forma y de esta forma, que la resta sea de la misma forma, ¿no? Eso es como lo que hay que probar. ¿Ya? Y veámoslo, po. Veámoslo. Entonces es de nuevo el mismo proceso. ¿Ya? Tengo que tomar dos elementos en estas clases. Un NZ más A y un NZ más B. O sea, uno acá y uno acá. O sea, un NK más A y un NL más B. El K y el L no tienen por qué ser el mismo, ¿no? Y saco la resta y la resta tiene que vivir acá. ¿Sí? Se tiene que también vivir en la misma clase. Y veamos, la resta, si me doy cuenta de nuevo, puedo desarrollar acá y me da menos L menos B. Y de nuevo puedo factorizar por N y me queda factor de un entero más una resta que es precisamente la resta entre A y B. ¿Sí? Así que aunque yo tome distintas cosas, distintos elementos de estas clases y los reste, llego a la misma clase al final. ¿Sí? Que es NZ más la resta. Entonces, así como puedo sumar, puedo restar. ¿Ya? Y siempre cuando resto llego a la misma clase. ¿Sí? Si tomo elementos distintos, llegaré a distintos números. ¿No es cierto? Pero voy a llegar siempre a la misma clase. Entonces, quiero que veamos bien eso que sucede. Por ejemplo, acá. Aquí dijimos ya esto, que 5z más 3 y 5z más 2 es 5z. ¿No es cierto? Pero para eso hay que ver bien. O sea, lo que probamos arriba, ¿qué es? Es que si yo tomo otras cosas, no el 3 y el 2, si tomo el 3 y el 2 me da 5, súper, eso vive en 5z. ¿Qué pasa si tomo uno distinto? ¿Qué pasa si en vez del 3 y el 2 tomo, no sé, otro elemento de esta forma que podría ser el 8? Y acá tomo el 7. 8 más 7, ¿cuánto me da? ¿Sí? Tenía que 3 más 2 me dio 5. Y 5 vivía en 5z. ¿Cuánto me da 8 más 7? 15. 15, ¿no es cierto, Luis? Y el 15 no es el mismo que el 5. O sea, la suma me va a dar cosas distintas. La gracia es que vivan en el mismo conjunto. Va, 5. La misma clase. ¿Sí? El 15 y el 5 son distintos. Yo podría haber tomado otros elementos de acá. ¿Sí? Podría haber tomado aquí el menos 2 y acá el menos 3. Y la suma me va a dar menos 5. Y ese vive en 5z. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo. Si yo tomo dos elementos de dos puntitos o como arriba de algún color, aunque sean distintos puntos, la suma o la resta, perdón, puede ser cualquier número. Lo que va a ser invariante es su color.
Si yo parto con 2 puntos del mismo color, el resultado va a ser del mismo color. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Si tomo 2 puntos amarillos, la resta me va a dar amarilla. Si tomo 2 puntos azules, la resta me va a dar amarilla. ¿Sí? 5 menos 2, 3, claro. Y eso significa que si yo tomo otros puntos de distinto color, o sea, otros 2 puntos azules, o cian, la resta me va a dar de ese color. ¿Sí? Aunque sea otro número. Entonces, veamos ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, el 6z más 3 con el 6z más 5. Yo voy a restar esas dos clases. Y la respuesta va a ser la clase del 6z más 3 menos 5. Usted tome cualquiera y reste. Los dos se puede tomar el 3 y el 5. 3 menos 5. 3 menos 5 me da menos 2. Entonces tengo la clase del 6z más menos 2. La clase del menos 2. Pero para escribirlo en bonito, como a mí me gusta, ¿no es cierto? Como vamos a preferir, la forma estándar de escribirlo va a ser 6z más 4, la clase del 4. ¿Sí? Un numerito que esté entre 0 y 6. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto me dice, si usted hubiera tomado otros representantes de clase, si usted hubiera tomado, por ejemplo, en vez del 3, aquí para sacar la resta hubiera tomado el 8, ¿sí? Y en vez del 5 hubiera tomado el menos 1, se le hubiera dado 5, 8 menos menos 1, eso da 8 más 1, y es 9. Espérate, lo hice mal. El 6 no es la misma clase del 8, pues, es la clase del 9. Claro, estoy en módulo 6. Hubiera tomado el 9 que vive acá, 6z más 3, y acá hubiera tomado el menos 1, que vive acá también. O sea, al restarlos, me da 10. Y el 10 vive en 6z más 4. ¿Sí? Es 6 más 4. Entonces eso es lo que me está diciendo. La resta, usted puede tomar cualquier punto y la resta le va a dar en cierto color, que va a ser siempre el mismo. Otro número, pero del mismo color. De la misma clase de congruencia. ¿Ya? Otros ejemplos, a ver. ¿Qué pasará si yo tomo el 5z más 3 y le resto el 5z más 2? ¿Cuánto me dará eso? ¿Cuánto me dará, volvamos con Bianca, esa resta? Sería 5z más 1. 5z más 1. ¿No es cierto? Entonces podría hacer una tabla de la resta ahora. Ya, el 5 está muy complicado. El 4 acabo en una tabla. ¿Parece? Módulo 4. Una tabla de la resta. No es la mejor tabla del mundo, casi nunca uno hace una tabla de restar, pero para que aprovechemos de calcular estos ejemplos. Módulo 4 existe el 0, el 1, el 2 y el 3. Ya, módulo 4 entonces. Cambiémosle el ejercicio Bianca. ¿Cuánto nos dará módulo 4? 4z más 3 menos 4z más 2. 4z más cuánto. 4z más 1. Más 1 de nuevo. Entonces, la clase del 3 menos la clase del 2 me da la clase del 1. Y así uno puede ir rellenando. ¿Ya? La más fácil va a ser restar la clase del 0, porque da lo mismo. A cualquier clase que yo le reste el 0, me da el mismo número, pero no sé si puedo hacer la clase, una tabla con una resta, porque ¿cuál estoy restando con cuál? A diferencia de la suma, esto no es conmutativo. Ya, no olviden la idea de hacer una tabla. Por eso nunca hace una tabla de la resta. ¿Cuál resto con cuál? Ya. Pero sí la resta de estos dos da 1.
Y nos podemos dar cuenta de que al revés quizás va a ser distinto, ¿no? ¿Cómo será, para terminar con el ejemplo, Bianca, la resta ahora de 4z más 2 y 4z más 3? Sería del 4z menos 1. Ya, eso no lo vamos a permitir. Vamos a escribirlo más menos 1. ¿Sí? Porque este más de acá, ¿te acordáis? Es pura notación. En realidad no estoy sumando cosas. ¿Ya? Entonces es la Ya, clase del menos 1. ¿Ya? sí. Ya. ¿Y la clase del menos 1 cuál es? Escrita tan bonito. La clase del 3. Muchas gracias, Bianca. Entonces, fíjense en este mundo extraño, en el mundo del módulo 4, 2, módulo 4, 2 menos 3, me dio 3. 2 menos 3, me dio 3. Es raro igual, sí. Las operaciones son súper distintas. Y tiene que ver con que 3 más 3 me da 2. ¿Sí? Puedo pasar sumando. ¿Se dan cuenta? Que es exactamente la operación inversa. O sumar a cada lado la clase del 3. 3 más 3, 2. Módulo 4. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos tiquitaca con la suma y la resta. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Preguntas, consultas? ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente? Si se sumar y se restar, Multiplicar. multiplicar el producto. Podré multiplicar estas cuestiones. A ver, volvámonos para atrás. ¿Qué pasa si yo multiplico un punto amarillo con un punto amarillo? A ver, 0 por 0, 0. Punto amarillo. 0 por 3, 0, ¿no es cierto? 0 por 3 da 0. Amarillo, parece que amarillo con amarillo da amarillo. ¿Sí? Igual que con la suma. ¿Y qué pasará si multiplico amarillo con magenta? Amarillo. Amarillo. ¿Y amarillo con cian? Amarillo. Ah, es como multiplicar por 0. Y está bien, ¿o no? Y si multiplico por acá, 2 por 3, 6, amarillo también. 3 por 4, 12, amarillo también. Parece que funciona. Y magenta con magenta, a ver, 1 por 1, 1. 1. Y el 4 también. 4 por 4, 16. ¿De cuál clase es el 16? Magenta el 16, ¿o no? Desde el 1. Sí, Sí. Sí, porque 3 por 5, 15 más 1, 16. justamente. Entonces, está bien, parece. El menos 2. Menos 2 por menos 2. ¿Cuánto da menos 2 por menos 2? 4. 4. 4. Y el 4, es magenta. Parece que magenta por magenta da magenta. Está bueno eso. ¿Y el cian? Cian por cian. A ver. 2 por 2. 4. Cian por cian dio magenta. ¿Y dará siempre magenta? O si da siempre magenta, estamos al otro lado también. Como dice Jocelyn, a magenta. ¿Qué pasará con el menos 1? Menos 1 por menos 1, 1. 1. Magenta. 2 por 5. 2 por 5 da 10. ¿El 10 de qué color es?
celeste. No. De hecho, si En fuera magenta. celeste, sonamos. En magenta, ¿no es cierto? Porque 2 por 5 da 10 y el 10 es 3 por 3 más 1. Se queda resto 1 en magenta. Y ahí estamos bien. Entonces parece que 100 por 100 da magenta. En este punto que sería multiplicar ahora, módulo 3. ¿Ya? Y magenta por 100 va a dar 100, ¿ya? Y ahí podemos ver viendo cómo va esta cosa. Entonces se va a poder multiplicar también. Hay que probarlo, sí. Además podemos definir el producto. Y eso yo lo encuentro más sorprendente. Incluso que se pueda definir la suma y la resta. Y hay que probarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? El mismo procedimiento que hemos usado hasta ahora. Nos damos un NK más A y un NL más B. ¿Sí? Hay que probar que está bien definido y hay que ver qué pasará ahora con su producto esta vez. Y el producto tiene que vivir en esta misma clase. Entonces, NK más A por NL más B me da N cuadrado KL más NKB más NLA más AB. Tengo hartos más términos esta vez. Tengo 4 términos. No, antes igual tenía 4 términos en realidad. Pero ahora son más complicados, más enredados. Ahí está un cuadrado. Pero lo que sí pasa es que todos los 3 primeros términos son múltiplos de n. ¿Se dan cuenta, no? Todos estos son múltiplos de n, así que puedo factorizar por n. Y eso es lo que quería. N por algo. Está mucho más complicado que los otros casos, pero no importa, es un entero. ¿Sí? Es un entero. Entonces, n por un entero más AB. Y eso está en la clase de nz más AB. ¿Ya? Entonces, y está bien, es más complicado. Si ustedes vamos a nuestros puntitos, no sé, 5 por 5 sería un 100 por 100, me da 25, un número de por allá. ¿Sí? Lo importante es que me tiene que dar también del mismo color que es magenta. Y me da, ¿o no? 5 por 5, 25, que es 3 por 8, 24 más 1. ¿Sí? Magenta. 100 por 100, magenta. El número puede ser grande, chico, lo que sea, pero es del mismo color. Ya, pues. Entonces tenemos producto y se multiplica súper fácil de nuevo, porque lo mejor de todo es que la clase, el producto de las clases es la clase del producto. ¿Sí? Como que conmutan esas dos cosas. Entonces si me piden 5z más 3 por 5z más 3, que sería 5z más 3 cuadrado, me da 5z más 3 por 5z más 3 es 5z más 9. ¿Sí? Y 5z más 9 es la clase del 5z más 4. ¿Ya? Hagamos un par de tablas, a ver. Trabajemos un poquito antes de seguir. Así como ahora entonces tendremos nuevas tablas de multiplicar. No serán las mismas tablas de antes. ¿Se acuerdan? No, todavía deben haber, solo que hace tiempo que no me compro cuadernos. Los cuadernos traen, o al menos traían, en la parte de atrás, unas tablas de multiplicar, ¿no? Así generalmente venían hasta el 10 o hasta el 12. ¿Se acuerdan o no? ¿O tienen todavía esos cuadernos por ahí? Serían unas tablas así. A veces, no todos los cuadernos. Salía 1 por 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, ya no me hagan escribir tanto. 4, 6, 8, 10, 6, 8, 4, 3, 9, 12, 12, 16, y así, ¿sí? Y llegaban hasta aquí, hasta el 144. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Pasa todavía? A ver, yo tengo cuadernos todavía, pero... Tengo una libretita, ¿no?
El cuaderno no tiene las tablas de multiplicar. ¿Lo recuerdan o no? ¿Alguien tuvo un cuaderno así? Ya no Sí, traen ya. básica. Yo tuve uno Bueno, pero de esos, pero en básica creo. ya, la cosa es que no importa lo bueno que haya sido su cuaderno, la tabla no podía estar completa, ¿no? A lo más solían llegar hasta el 12, pero podían haber llegado hasta el 13. Podrían haber tenido todas las tablas de multiplicar sus cuadernos, ¿no? En un cuadrito así. ¿Por qué sí o por qué no? Podrían haber estado todas las tablas. ¿Cuántas tablas de multiplicar hay? Muchas. ¿Cuánto? La de todos los números. ¿Sí? ¿Cuántas entonces? ¿De Infinito. cuánto por cuánto tendría que ser mi tabla? Infinita, exactamente, ¿no? Como de ese porte. O infinita, ya. Olviden eso. ¡Ajá! No puedo jalar la goma. Este número que escribí ahí es como un infinito solamente. Solo que cuando uno se va en estudiar esas cosas, hay un caballero, ya les cuento porque ya me fui a la hora, ¿no? Cantor le dio por estudiar como los distintos tipos de infinito que pueden haber, ¿ya? Y este infinito particular, que es la cantidad de números naturales, se le llama Aleph 0. ¿Ya? Sí, por si a alguien le interesa, lo pueden estudiar. Aleph 0, y habrá un Aleph 1, y habrá un Aleph 2, y serán distintos tipos de infinito. Habrán unos más grandes que otros. Ya, pero la cosa es que son infinitos, así que no hay tapa de cuaderno que baste. ¿Sí? Tendría que ser un cuaderno gigante y aún así no cabrán más hasta que la del 1824, que sé, algún número grande. Entonces, los Z, si bien es maravilloso por muchas razones, tiene un problema entre comillas, también será una virtud bajo otros puntos de vista, que es muy grande, es infinito. Es infinito. Así que ni en sueños puedo yo hacer una tabla de multiplicar que esté completa. ¿Ya? Podré, en cambio, con estas clases, hacer tablas de multiplicar que sí terminen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá hacer, por ejemplo, la tabla de multiplicar módulo 5? Sí, sí se puede. Esto, ¿no es cierto? Entonces puedo La- hacer en, la la, tabla de multiplicar. en la corrida del 5 va a quedar todos ceros, porque son múltiplos De de hecho, 5. ni siquiera tengo que llegar a la corrida de 5, porque aquí solamente hay Ah, 5 está claro. clases. Exactamente, pero ¿no es cierto? Multiplicar por 5 va a ser como multiplicar por 0. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si viviéramos en un mundo módulo 5, todos los cuadernos podrían traer todas las multiplicaciones detrás. Porque no hay tantas multiplicaciones. Con los enteros no todo es tan bonito. Así que vamos a hacer la tabla de multiplicar por 5. O sea, perdón, de multiplicar todas las tablas de multiplicar módulo 5. Vamos viendo. ¿Cuánto da 0 por 0? Eso es cero. Ya, Va a haber una corrida de ceros para abajo y para la derecha igual. como bien dijo Luis, para acá van a ser puros ceros, ¿no? Y para acá también puros ceros. ¿Ya? Así que el 0 es fome. Vamos a ver la tabla del 0. Entonces, la tabla del 0, de hecho, uno no la pone acá, si se dan cuenta. No está la tabla del 0. ¿Sí? Casi nadie parte su tabla de multiplicar con el 0 porque es ridículo. ¿No es cierto? Así que, de hecho, podríamos ahorrarnos todo esto de futuras tablas y no escribir el 0. De hecho, lo vamos a hacer, porque qué fome. Hay un número que es demasiado fácil de multiplicar, da siempre 0. Así que lo vamos a quitar de nuestra tabla.
pero no es malo recordar al principio que está, ¿no? La cosa es que multiplicativamente no se porta muy bien. A ver, tal vez me arrepentí, vamos a dejarlo por ahora. Ya. Entonces, ahí está. Para la siguiente nos lo vamos a poner. El 1. ¿Cuánto da 1 por 1? 1 por 1, 1. ya. Sigamos, Bianca. Dame tú la tabla del 1. 1 por 2, El 2, 1 por 3. el 3 y después el 4. Y lo mismo para abajo. Fome la tabla del 1 también. Sí, esa Sí. siempre fue fome. Ya, la tabla del 2 dame entonces. 2 por 2, El 4. ya. Y aquí es donde se empieza a poner más divertido. 2 por 3 es 6, ¿no es cierto? 6. Yo podría escribir 6, pero es fome escribir 6 porque no se nota aquí que este es el mismo que este. El 6 es el mismo. ¿Cuál es la misma clase aquí? Que el 1, Que el 1. Y 2 por 4, 8. 8, Que es que la es misma del 3. el 13. Y como el producto es conmutativo, va a seguir siendo conmutativo aquí. Y tengo el 1 y el 3. Y ya, y queda poquito. Muchas gracias, Bianca. Cristóbal, ¿cuánto dará el 3 por 3? ¿Cuánto será el 3 por 3, Cristóbal? 3 por 3 da 9, ¿no? Pero de nuevo lo mismo. Escribir el 9 aquí no es tan divertido. ¿Sí? Preferimos, y no solo no es tan divertido, sino que es más óptimo, ¿no es cierto?, escribir siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pongo en vez del 9? Fernanda, la clase del 9, ¿cuál es? Es el resto que me da 9 al dividir por 5, ¿no? ¿Cuál será ese número? 4. 4. Bien, entonces módulo 5, 3 por 3 me da 4. No me aparece. Pero así es. Y 3 por 4 me da 12, pero el 12, ¿cuál será? 2, ¿no es cierto? 2 dijo Cristóbal por ahí. Súper bien, Cristóbal. Muchas gracias. Entonces acá también será 2. Y me falta uno puro, parece. El 4 por 4. Lo único que me falta y completo mi tabla. ¿Cuánto da 4 por 4? Cristóbal dice 1 y súper bien. Muchas gracias. Porque 4 por 4 da 16, ¿no? Que es 3 por 5 más 1. Le resto 1 al dividir por 5 en 16. Muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias, Fernanda. Entonces tenemos todos los productos posibles en módulo 5. Entonces esa es una de las gracias que tiene la aritmética modular, ya que es finita. No hay tantas posibilidades. Una tablita chiquita y estamos. ¿Ya? Esto se puede hacer en el SageMath, pero me olvidé de tener a mano cómo. ¿Ya? Hay una manera de trabajar con cosas en un cierto módulo nada más. Lo vamos a ver, ¿no es cierto? O de hecho hay una manera de entregar la tabla de multiplicación, si no recuerdo mal. Tengo que revisar cuál es el comando, sí, se me fue. Lo siento. Para la próxima clase. Me queda un poquito de tiempo y en este tiempo quería que pensemos un poco en esto. Antes de que nos vayamos vamos a tener que, no sé si alcancemos a ver esta clase, la más cosas. O sea, la aplicación que quería, que es que pasa. No, si alcanzamos, yo creo. ¿Sí? Pero quería que pensemos un poquito en lo siguiente para que vayamos dejando algo dicho. Entonces, el 0 se porta igual de mal para multiplicar que en los enteros.
hereda esa maldad. Pero el 1 sigue siendo el neutro multiplicativo, ¿se dan cuenta, no? Multiplicar 1 dejó todo igual siempre. ¿Sí? Aquí se puede ver que multiplicar por 1, el 1 sigue siendo de alguna manera el neutro multiplicativo. O sea, salvo que multiplique por 0, el 1 deja todo igual. O sea, los únicos problemas están acá. Están acá. Pero si yo me olvido de esto, del 0 y su maldad multiplicativa, y me concentro en esta parte de la tabla, entonces al parecer hay un neutro multiplicativo, ¿no? Hay un número que todo lo deja igual, excepto el 0. ¿Sí? ¿Y existirán los inversos? ¿Hay algún número que multiplicado por 2 me dé 1? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 1? El 3. El 3, ¿no es cierto? 2 por 3 me dio 1. Y entonces el 3 tiene un inverso, que es el 2. ¿Y el 4 tiene un inverso? El 4 tendrá un inverso, ¿no? ¿Hay algún número que por 4 me dé 1? El 4. Bien, yo sería. 4 por 4, 1. O el menos 1, que es su propio inverso. Menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, hay inverso multiplicativo. Recuerdan de que habíamos hablado de algo llamado cuerpo. Eso lo podemos mencionar más adelante. Ahora, a diferencia de Z, en Z no hay inverso. En Z lo único que tenían inverso era el 1 y el menos 1. ¿Ya? Aquí hay más cosas con inverso. Casi todo excepto el 0. Casi todo excepto el 0. Entonces, eso les digo que esto no pasa siempre. Y para revisar que no pasa siempre, vamos a hacer una tabla más. ¿Qué pasará módulo 4? Módulo 4 tengo menos números todavía. Tengo el 0, el 1, el 2 y el 3. El 0, el 1, el 2 y el 3. 0 por 0. Ya, de verdad que ya dije que el 0 no lo iba a volver a escribir. Que el 0 es fome. 0 me da siempre 0. ¿Uno por uno entonces? Ya, voy a completar yo esta tabla porque está muy fome. El 1 es el neutro, casi que ya me aburrí de hacer corchete, voy a escribir 1 nomás. Voy a escribir los números sueltos, tanto corchete. 2 por 2. A ver, ¿qué me ayuda ahora? ¿En qué quedamos? Luis, ¿cuánto me da 2 por 2? 0. Yo sé y me respondió por ahí, 2 por 2 me dio 0. Fíjate que acá no me había dado ningún 0. No habían otras cosas que al multiplicarlas me dieran 0. Cosas distintas de 0. ¿Se acuerdan que había una propiedad que yo les mencioné que era que si el producto, esto es en Z, si yo tenía que un producto me daba 0, ¿qué pasaba? Un producto me daba 0 en Z, o en Q, o en R. O en donde quieran, los complejos también, de hecho. Cuando el producto me da 0. Hay un poquito de ruido. ¿Y yo sería? ¿O alguien más? ¿Qué pasaba cuando un producto me daba 0? Uno de estos dos tenía que ser 0, ¿no? No esperamos. ¿Sí? Cuando un producto me da 0, uno de los dos es 0.
de los dos factores. Eso pasaba en Z. Aquí en Z, en módulo 4, no, miren, 2 por 2 me dio 0. Y ni 2 es 0, ni 2 es 0. Bueno, el mismo justo. Ya, terminemos la tabla. 2 por 3. 2 por 3, ¿cuánto Serían queda? 2, ¿no? 2, bien, Jocelyn. 2 también, Cristóbal también habla por ahí, 2, súper. 2 también acá entonces, 2 por 3 y 3 por 3. 0. 3 por 3, 9. ¿Cuánto del 9 será? 1, como dice Cristóbal. Bien. Y gracias, Jocelyn, también. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Y el 9 es 2 por 8 más 1. ¿Sí? Queda 1. La restó 1. Ya, pues. Entonces, ¿quiénes tuvieron inverso multiplicativo acá? El 1 se portó bien. El 1 es el neutro, efectivamente. Siempre el 1 va a ser el neutro. Pero ¿qué pasó con los inversos? ¿Quiénes tuvieron inverso? ¿Quiénes tuvieron inverso? Matías, Escalona. ¿Qué clases de congruencia tuvieron inverso aquí? Que por alguien me dio 1. El 1 y el 3. El 1 y el 3. Súper bien, Matías. ¿Cierto? El 1 por 1 y el 3 es su propio inverso. 3 por 3 dio 1. Pero el 2, en toda su fila, no pasó nada. No tuvo inverso. Nadie dio 1. Y justo el 2, que es un divisor de 0, se llama. Un número dos números, o un número que por sí mismo en este caso, pero un producto que da 0 sin que ninguno de los factores sea 0. Por ahí va la cosa. Vamos a seguir mirando eso con más detalle. Entonces, no siempre las cosas tienen inverso acá, pero algunos módulos quizás sí. Por ejemplo, el módulo 5. ¿Ya? Allá vamos a ir un poquito más adelante, a otra clase. ¿Ya? Ahora, para ir ya terminando, nos despidiendo, vamos a darnos cuenta de que hay otra manera de escribir esto que es con congruencias de módulo, como ya lo habíamos estado escribiendo. ¿Sí? Toda esta operatoria de clases de congruencia, ¿no es cierto?, se puede entender como suma, resta y productos de congruencias. Entonces, si, por ejemplo, si yo tengo que A1 y A2 son congruentes módulo n, o sea, dos cosas congruentes módulo n, dos cosas que dan el mismo resto, que están en la misma clase de congruencia, y dos cosas que están en la misma clase de congruencia módulo n también, en otra clase quizás, la clase del A1, la clase del B1. Entonces, lo que me está diciendo esto de la suma y todo es que yo puedo operar a ambos lados. Como yo sumaba ecuaciones, puedo sumar congruencias. ¿Sí? O sea, el A1 más B1 va a ser congruente a la 2 más B2, módulo n. O al revés, como quiera. La resta también. El producto también. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. O sea, si yo tomo distintos representantes, no importa. ¿Sí? Tengo el A1 y el A2, y el B1 y el B2, no importa. ¿Sí? Cuando usted sume, eso se va a preservar. Cuando reste también, cuando multiplique también. ¿Ya? Y entonces una última definición, vamos a ponerle nombre a esto, al conjunto de las clases, que es finito. ¿Sí? Las clases son infinitas, cada una. Pero hay finitas clases. Por ejemplo, módulo 5 habían 5 clases. Módulo 4 hay 4 clases. Aquí no escribí la del 0, porque al multiplicar es como media ridícula. ¿Ya? Entonces, a todo el conjunto con estas operaciones, uno le llama el anillo de clase de congruencias, clases de congruencia módulo n, o el anillo de enteros módulo n, ¿sí? Incluso. Son como otros enteros, los enteros módulo n. ¿Ya? Y está esta palabra nueva aquí que es anillo. ¿Ya? ¿Por qué anillo? Bueno, porque ustedes más adelante van a estudiar los anillos en general, ¿ya? En sus clases de estructuras. Este va a ser un ejemplo de anillo. ¿Qué va a ser un anillo? Les comento, un anillo es un conjunto que tiene dos operaciones, suma, producto, que satisfacen varias propiedades. ¿Ya? Que son las que hemos visto, conmutatividad, asociatividad, los enteros eran un anillo. ¿Sí? Entonces esto es otro anillo, son los enteros módulo n. ¿Ya? Y los vamos a denotar así, como z dividido por nz. Este conjunto de acá
el conjunto de las clases, por ejemplo, digamos, z sobre 5z, ese es el anillo, ¿ya? Y tiene una suma y un producto, pero es finito, a diferencia de z. Aquí está la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3 y la clase del 4. Oye, entiendo por qué algunos prefieren la barra arriba. Es mucho más fácil de escribir a mano. ¿Sí? En la clase del 4, entonces, está la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3. ¿Sí? Y todas estas cosas entonces yo las puedo sumar. Todo esto viene junto con una suma, un producto. La otra propiedad que tiene que cumplir un anillo, ¿ya? Es que sea distributivo el producto sobre la suma. Y lo es, ¿ya? En este caso. El producto sobre la suma es distributivo. Entonces, ¿cómo será este anillo? El anillo de congruencias módulo 7, por ejemplo. ¿Qué cosas viven acá? ¿Clases? ¿Cuántas hay? ¿Quién me puede responder? La del 0 hasta el 6. Del 0 hasta el 6. ¿Sí? No es tan difícil saber cuáles son, ponerle nombre, porque son esas las clases. Lo que es más divertido es hacer las tablas. ¿Ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí, yo creo, porque hemos visto hartas cosas nuevas. Les dejo de tarea ahí que hagan la tabla de la suma y la tabla del producto en este anillo. Era el anillo de congruencias módulo 7. ¿Ya? Cómo se suma y cómo se multiplica módulo 7. Entonces, vamos a ir cerrando. Voy a dejar de grabar.